Buenos días para todos nuestros afiliados, para nuestros clientes internacionales, a la charla virtual sobre pautas generales en gestión de la mejora para organizaciones de salud. Hoy nos está acompañando Lucero Galeano, quien es profesional de educación y será nuestra conferencista el día de hoy. Les recuerdo que las memorias de la charla les serán enviadas en el transcurso de la siguiente semana y que ante cualquier duda que tengan o pregunta que le quieran hacer a Lucero la pueden hacer a través de nuestro chat y nosotros se las vamos a ayudar a resolver al finalizar la sesión. Lucero, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Buen día para todos. Pues es una jornada muy especial porque sin duda las pautas de mejoramiento continuo siempre serán un asunto de especial atención en nuestras organizaciones de salud. Súper, muchísimas gracias, Lucero. Entonces creo que ya podemos empezar. Perfecto, bueno, muy bien. Muy buen día para todos. Me alegra saludarlos el día de hoy. Vamos a compartir estos 60 minutos con algunas reflexiones sobre nuestro mejoramiento continuo. Sin duda, cuando nosotros hablamos de calidad en los servicios de salud, pues estamos hablando de ese mejoramiento continuo y de algunos elementos que desde nuestra gestión debemos fortalecer para lograrlo. Y pues el objetivo de nuestra charla de hoy es ese, justamente repasar algunas pautas generales en la gestión de la mejora continua dirigido a nuestras organizaciones de salud. Entonces, ¿qué pretendemos en este espacio? Desarrollar pautas para fortalecer la gestión de la mejora continua y para ello, pues voy a desarrollar 4 puntos de una manera, digamos, muy concreta. Primero, unos conceptos generales de calidad en servicios de salud. Siempre será el punto de partida muy interesante para poder partir sobre una base firme en la cual todas las organizaciones estemos sintonizadas en cuáles pueden ser nuestras metas, nuestros retos en mejoramiento. Luego vamos a hablar de la mejora continua desde una perspectiva de los componentes del sistema obligatorio de garantía de calidad para Colombia. Sé que hay personas que también están de otros países en la charla, pero de todas maneras estas pautas nos pueden dar unos derroteros sobre los cuales siempre será importante que las organizaciones de salud estemos sintonizadas. En nuestro tercer punto vamos a desarrollar algunas pautas de mejora continua desde la perspectiva de los sistemas de gestión de calidad. Y allí veremos pues que no hay diferencia para organizaciones de salud entre la implementación de sistemas de gestión de calidad. Solo debemos tener algo así como un traductor simultáneo para poder ser mucho más enfáticos en algunos conceptos clave, pero aplicados a la mejora continua de nuestro sector. Y finalmente vamos a dar unas pautas generales en mejora continua, algunos tipsitos que siempre será importante recordar porque la experiencia, los diferentes tipos de contacto con organizaciones, tanto a nivel de, digamos, académico, como a nivel de otras actividades como auditorías, como consultorías, como implementación de sistemas de gestión de calidad, pues siempre nos dan algunos elementos rescatables que son el común denominador siempre en la gestión de calidad. Quiero empezar la intervención por una reflexión con una frase de Albert Einstein, y él decía que si hacemos lo que hemos hecho siempre, no llegaremos más allá de donde hemos llegado. Entonces, la premisa en todos estos temas que tienen que ver con mejoramiento continuo, siempre nos están invitando a llegar un poco más allá, a hacer algo mejor, algo diferente de lo que hemos hecho hasta el momento. Y en el sector salud tendremos muchas oportunidades, siempre tendremos oportunidades de llegar mucho más allá de donde hemos llegado, sobre todo cuando tenemos la premisa que nuestros sistemas de salud y nuestro mejoramiento continuo de la atención en salud, lo que realmente hacemos es intervenir el proceso de atención en salud. Y al intervenir ese proceso de atención en salud, la gran resultante será un mayor beneficio para nuestros usuarios, sus familias, las comunidades, la población en general a la cual servimos desde las organizaciones de salud. Entonces, la gran invitación con las pautas de mejoramiento continuo siempre será reflexionar, ¿puedo llegar más lejos? Sin duda, siempre la respuesta será sí,
podemos llegar más lejos. Pero ese llegar más lejos, ir más allá de donde siempre hemos ido, pues implica en el sector salud beneficios, implica resultados tangibles, implica transformación de las múltiples maneras como nos acercamos a los pacientes, sus familias, transformar positivamente la forma como coordinamos el trabajo con nuestros equipos de salud. Entonces el mejoramiento siempre nos llevará a llegar mucho más allá de donde hemos llegado. Y lo más importante es que esta meta no tiene fin. En algunos sistemas como el colombiano hablamos de acreditación en salud y hablamos de niveles óptimos de calidad. Y esa excelencia nunca va a existir, nunca va a llegar el día en que una organización de salud se levante y diga, bueno, ya hoy no tenemos nada por mejorar porque somos muy cumplidores de los estándares superiores. Ese panorama nunca va a llegar. Siempre, como bien nos lo dice el autor de introducción, vamos a poder llegar mucho más allá de donde hemos llegado. Y ese es uno de los sentidos en los cuales tenemos que entender el mejoramiento continuo para las organizaciones de salud. Entonces, en primera instancia, me voy a referir a unos conceptos generales de calidad en servicios de salud. Y aquí, pues, al hablar de mejoramiento continuo y al hablar de calidad en servicios de salud, pues es inevitable y debe ser lo correcto hablar de Avedis Donabedian. Él fue el padre de todo el proceso de calidad en servicios de salud y se refería a un balance. Acá, pues, he querido diagramar ese balance con esta gráfica y es los mayores beneficios para el paciente. Hoy, por ejemplo, en un sistema de salud como el colombiano, hablamos de paciente, familia, comunidad. Entonces, un mayor beneficio para esos pacientes, sus familias, la comunidad, la población a la cual servimos, pero con el menor riesgo durante la prestación del servicio. Entonces, ya con esa definición que es, digamos, vigente a nivel mundial desde los años 60, pues ya nos está ligando a que el mejoramiento continuo de la calidad y dentro de esas pautas o esos aspectos clave en el mejoramiento continuo de la calidad, pues la gestión del riesgo y la seguridad del paciente tienen que ser factores fundamentales. Y entonces para poder equilibrar esa balanza y para poder hacerla más fuerte hacia los beneficios, por supuesto, más beneficios, mucho menos riesgos, tendremos que hablar de unos recursos y de unos valores sociales. Y en el marco de esos valores sociales, pues don Abelian se refería al contexto en el cual prestamos los servicios, a la forma como nosotros tenemos desde las instituciones de salud, esa premisa del mejoramiento, esa premisa del servicio, esa premisa de la atención con principios, valores que procuran lo mejor para las personas que reciben y que hacen contacto con los servicios de salud. Y la calidad tiene una característica muy especial que es la que nos da origen a todo este proceso de mejoramiento continuo y es que se define como un atributo. Y como es un atributo de la calidad, un atributo de la atención médica definida de una media, y vamos a ver que en nuestro sistema obligatorio de garantía de calidad nos dice que la unidad de medida es el proceso de atención al paciente y su familia. Y ese proceso de atención puede tener unos niveles superiores o unos niveles inferiores de calidad. Por eso se dice que puede darse en grados diversos. Cuando decimos que la calidad se da en diversos grados, estamos hablando de dos conceptos que son muy importantes. Primero, que se puede mejorar, que se puede transformar, que es susceptible de optimizarla. Y segundo, que esos grados diversos implican un sistema sólido de medición para poder determinar cuál es el grado en que se está dando esa calidad como un atributo. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa calidad, pues tendremos que analizar las perspectivas sobre las cuales vemos la calidad. Y aquí la perspectiva principal es la perspectiva de los usuarios. ¿Cómo ven los usuarios de los servicios, los pacientes, sus familias, las comunidades a las cuales nos dirigimos?
para las cuales planeamos, prestamos servicios de salud, en las cuales nos organizamos entre los diferentes actores del sector salud, entidades territoriales, aseguradores, prestadores de servicios, pero los usuarios de los servicios tienen una forma, una perspectiva, una forma de ver esos servicios. Y esa perspectiva es fundamental para poder hablar de mejoramiento de la calidad. Entonces será una de las primeras reflexiones en la mañana de hoy, cómo podemos entender, conocer esa perspectiva de los usuarios. Es como tener un prisma y desde ese prisma, en la óptica de los usuarios, cuál será ese grado de ese gran atributo que ya trae otros atributos consigo, como la seguridad, como la oportunidad, como la accesibilidad, pero cuál será esa mirada que le da en los usuarios de los servicios a la prestación de los servicios de salud, a esa calidad, en qué grado, desde su perspectiva, conocen ellos esa calidad de los servicios. Entonces ahí viene un primer concepto para el mejoramiento y es esa experiencia de servicio. La experiencia de servicio que está viviendo el usuario es la misma que los directivos de las organizaciones de salud están planificando. Es la misma que los equipos de salud día a día nos esforzamos por desarrollar en la operatividad. Entonces, la teoría de Donavedian, que la plantea desde la década de los 60, pues ha dado origen a muchas metodologías de evaluación de calidad, pero nos lleva en primera instancia a entender cuáles son esos puntos claves para mejorar la calidad de los servicios de salud. Y lo primero que debemos tener es lo que administrativamente llamamos una visión compartida. Y es entender cuál es esa perspectiva de los usuarios, para ellos qué es calidad, para ellos en qué grado se da ese atributo, ese gran atributo que contiene otras características de calidad que finalmente nos va a decir si es un buen servicio o no es tan buen servicio. Pero los equipos de salud que estamos alineados a esas directivas de la organización, a esos grandes propósitos de la organización, que en la gestión de calidad los vamos a ver como un direccionamiento estratégico, unas políticas, unos programas, unos lineamientos, asuntos de alto impacto en el pensamiento estratégico, como por ejemplo la política de calidad, las mismas estrategias de mejoramiento, política de seguridad. Todo eso que está aquí en ese prisma con una mirada de los directivos de la organización, cómo lo está viviendo el equipo de salud, cómo lo entiende, cómo nos aseguramos desde los directivos que los equipos de salud lo comprendan y cómo lo trasladan a ese usuario a una experiencia de servicio. Entonces, ese planteamiento de las perspectivas de la calidad es el punto de reflexión inicial para luego poder hablar de mejoramiento. ¿Cómo está viviendo esa experiencia de servicio? ¿Cómo está desarrollando su trabajo? Esos equipos articulados, interdisciplinarios, que es una de las grandes cualidades de los equipos en salud, en organizaciones de salud. ¿Cómo están desarrollando ese servicio de cara a los usuarios, alineados con esos grandes propósitos de la organización, pero pensando en cuál será ese mayor beneficio en la balanza para nuestros usuarios? Y entonces aparece otra gran premisa en ese planteamiento de Don Abel. Y nos decía, para resolver los problemas de salud, para que el beneficio sea mayor, para que las organizaciones de salud realmente den ese énfasis en solucionar lo que se necesita para mejorar la condición de salud, pues tenemos en cuenta unos componentes. Y un primer componente es el que más conocemos y más relacionamos con la evaluación de calidad y tal vez con las estrategias de mejoramiento de la calidad. Tiene que ver con esa atención técnica, con el nivel de calidad técnico-científico de la atención. Entonces nos fijamos en atributos como la pertinencia, como la misma seguridad, como la racionalidad técnico-científica, donde el conocimiento de las personas, las habilidades, las experticias, pues cobran gran valor.
Pero entonces, para poder resolver un problema de salud, para poder beneficiar a esos pacientes, sus familias, las comunidades, para poder transformar positivamente la condición de salud de nuestros pacientes, pues tendremos que hablar de una relación interpersonal. Y a veces llegamos a reflexiones como no es completa la calidad cuando tenemos mucho conocimiento, pero por ejemplo no tenemos la capacidad de transmitírselo al usuario. Cuando le damos unas indicaciones, por ejemplo, en un egreso hospitalario o cuando le damos unas indicaciones como parte de un programa de pacientes o como parte de una ruta de atención y le damos unas indicaciones, pero no nos detenemos a analizar si el paciente y su familia han comprendido y están en capacidad de seguir esas indicaciones. ¿Qué pasa con ese paciente más allá? ¿Será que le estamos dando la suficiente confianza y dando ese ejemplo también de asertividad, de empatía, para que él tenga la confianza de preguntarnos lo que no está claro para él? Entonces, esa atención técnica y esos niveles de calidad tecnológica y científica que en Colombia lo vamos a ver en el Sistema Único de Habilitación, pues no tienen ningún valor si no nos relacionamos adecuadamente con ese paciente y familia. Muchos éxitos de tratamiento tienen que ver, por ejemplo, con esta combinación. Pero tenemos un tercer punto de apoyo. Esto es un triángulo equilátero donde tenemos tres aspectos o tres componentes en un equilibrio perfecto. También hay un confort, hay una sensación de bienestar, hay una comodidad, hay un ambiente de respeto que está compartido entre esa relación interpersonal, entre ese trato digno, pero también entre las condiciones como me atiende la organización de salud. Me pueden hablar respetuosamente, pero resulta que como paciente estoy en un ambiente donde no hay privacidad. Estoy en un ambiente donde todo lo que le diga al profesional de salud que me está atendiendo lo están escuchando todos los demás pacientes y sus familias. Estoy en un ambiente, por ejemplo, atendiendo en un escenario de urgencias donde hay demasiado ruido y donde ese ruido hace que pierda la concentración del proceso de atención, pero que también mi paciente se sienta, digamos, un poco tenso y eso haga que el proceso clínico no sea el adecuado. Entonces, componentes de la calidad, triangulación perfecta, elementos de un triángulo equilátero sobre los cuales tendremos que sopesar muchas situaciones para poder generar mejoramiento continuo más adelante. Y un punto clave que debemos tener en cuenta en la conceptualización de la calidad, y eso a nivel macro, a nivel, por ejemplo, país, sistema de salud, sistema, en nuestro caso en Colombia, sistema obligatorio de garantía de calidad, pero también nos hace ver que al interior de las organizaciones debemos contar con sistemas muy claros para evaluar la calidad. Si no podemos establecer ese grado en que el gran atributo, que es la calidad, que se compone de muchas características de calidad, si no podemos medir ese grado, si no podemos establecer objetivamente ese grado, pues será muy difícil mejorarlo, será imposible transformar situaciones, porque no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, la evaluación es el insumo principal y el soporte de gestión en el cual se basa el mejoramiento continuo de la calidad. Y esa evaluación de calidad en servicios de salud, en todos nuestros elementos, se basa en unos métodos de evaluación. ¿Cuáles son los instrumentos, las metodologías que utilizamos para evaluar la calidad? Y la evaluamos desde la perspectiva técnico-científica y la evaluamos desde la perspectiva relacional, pero en un contexto y la evaluamos desde un confort. Y la evaluamos teniendo en cuenta la perspectiva de la experiencia de servicio de esos usuarios y sus familias. Y la revisamos desde un contexto donde podamos analizar la perspectiva del equipo de salud, cuál es la claridad, la alineación, la adherencia a esos lineamientos de un pensamiento estratégico de la organización. Entonces, nuestra metodología de evaluación no es solo contar con muchos instrumentos, sino es realmente observar qué es lo que tengo que sopesar, cuáles y
en qué aspectos debo tener claro esos niveles, ese grado en el cual se cumple una cantidad de características que hacen parte de ese gran atributo que es la calidad de la prestación de los servicios. ¿Y cómo lo hacemos en el sector salud? ¿Cómo hacemos esa evaluación de una forma objetiva que siempre nos genere mejoramiento continuo, que es la pauta de todo esto? Lo hacemos a través de estándares, estándares que son comparables, estándares que nos llevan a un nivel superior, que nos dan un parámetro de referencia. Entonces, por ejemplo, en acreditación hablamos de unos grupos de estándares donde nos desarrolla uno a uno unos estándares que nos dan unos temas clave, parámetros de comparación al alcance de cualquier tipo de organización, que cada organización debe entender y debe desarrollar un cómo valioso, y esos estándares están desagregados en criterios que son unas precisiones respecto a la aplicación del estándar. Pero todos los modelos de evaluación de la calidad en el mundo se basan en esa estructura de estándares y criterios. Y tenemos un aspecto muy interesante y nos quedamos con esta palabra para siempre: sistematicidad de la evaluación. Las evaluaciones se deben dar temporalmente en intervalos regulares. No podemos hablar, y es tal vez uno de los principales daños que le hacemos al mejoramiento de la calidad, cuando no somos acuciosos y disciplinados. Allí la palabra concreta es disciplina. Cuando perdemos de vista la disciplina y el rigor de una evaluación objetiva que nos otorgue y que nos diga esos niveles de calidad, ese grado de ese gran atributo de la calidad, pero que nos da la mirada de todos los aspectos clave que nosotros determinemos a través de esos estándares y criterios, y que los instrumentos y metodologías nos den la capacidad de medir objetivamente. Y entonces vamos a hablar que para esa sistematicidad de la evaluación necesitamos personas capacitadas, necesitamos personas entrenadas. No podemos hablar de una evaluación de la calidad certera, precisa, que nos oriente el mejoramiento continuo, sin tener en cuenta que las personas que realizan esta evaluación y que están en los diferentes niveles de evaluación, entonces tengan esa capacidad y ese entrenamiento. Que parte de la competencia, y desde allí voy a hacer un llamado que es fundamental en la mejora continua, y va a ser nuestra reflexión al final de esta charla: el papel de los líderes en la gestión de calidad, el papel de los líderes en el mejoramiento continuo. ¿Cuál es el rol del líder en el mejoramiento continuo? Justamente facilitar todo este engranaje, es entender, conocer los mecanismos de evaluación de calidad, es entender y poder comparar resultados sobre la unidad funcional o sobre el proceso que tiene a su cargo, es poder llevar a las personas de su equipo, llevarlas a resultados. Entonces, una de los requisitos que podemos tener en cualquiera que sea el enfoque de la calidad es que para poder evaluar y de entender esa evaluación y poder fomentar el mejoramiento, poder construir mejoramiento continuo a partir de esos resultados de la evaluación, pues los líderes, las personas líderes en la organización, tienen que ser partícipes de todo el proceso. No lo podemos delegar a 2 o 3 personas de auditoría, de planeación, de calidad, y los demás líderes desligados del proceso de mejoramiento. No, la evaluación y mejoramiento ameritan que, independiente del rol que tenga cada líder, los procesos que tenga a cargo en la organización, pero esté inmerso en todo ese proceso de mejoramiento continuo. Entonces, acá una pequeña reflexión de Philip Crosby. Este es uno de los grandes autores en términos de gestión de calidad de la época, digamos, moderna. Y nos dice que calidad tiene que ser causada, no controlada. Claro está que el control de calidad es fundamental, pero no solo nos podemos dedicar a controlar la calidad la tenemos que generar, y de eso se trata la combinación evaluación, mejoramiento continuo. Cuando logramos articular ese dúo dinámico, evaluación de calidad para el mejoramiento continuo, pues estamos no solo controlando, sino estamos yendo un poco más allá, causando, generando
esa calidad. Entonces, en nuestro segundo bloque de pautas vamos a hablar un poco de las perspectivas de mejora continua desde los componentes del sistema obligatorio de garantía de calidad en Colombia. Nosotros pues contamos en Colombia con 4 componentes del sistema obligatorio. El primero, el fundamental, es el sistema único de habilitación, que ha hecho un papel bien importante porque nos deja un parámetro de referencia mucho más alto hoy en la normatividad como lo tenemos estructurado. Y uno de los principales avances que nos deja todo ese sustento para poder hacer mejoramiento continuo es que en habilitación el eje de todo nuestro sistema obligatorio de garantía de calidad hoy está centrado en la seguridad del paciente. Entonces se ha posicionado en ese grado que estaba ya en la definición, en la parte final de la definición de Donavedia, en ese grado en la que ese gran atributo que es la calidad se cumple, pues tenemos un gran componente que es la seguridad del paciente y tenemos otro gran componente que es la gestión del riesgo. Entonces, eso nos ayuda desde el componente básico y fundamental a equilibrar la balanza y a dar mayores beneficios y a reducir los riesgos del paciente durante el proceso de atención. Me voy a referir aquí a los otros 3 componentes del sistema obligatorio de garantía de calidad, que son aquellos que nos van llevando a avanzar, pero teniendo una buena base. Si no tenemos una buena base en habilitación y si no posicionamos a esa seguridad del paciente y esa gestión del riesgo como ejes fundamentales, pues en adelante los otros componentes será muy difícil desarrollarlos y no nos van a llevar en ese camino al mejoramiento continuo. Entonces nosotros en la resolución 256 de 2016 tenemos unos indicadores desagregados por unos dominios y clasificados para los diferentes tipos de actores del sistema, para los prestadores, para la CAPB, para las entidades territoriales y de acuerdo al rol que cada actor del sistema tiene en el mismo sistema de salud, pues tenemos indicadores que nos están monitoreando la calidad, nos están tomando ese electrocardiograma y nos están diciendo cómo funciona la calidad en cada uno de los dominios, que son los planos de nuestro electro, y en cada uno de esos actores, cómo está funcionando entonces ese corazoncito, que es el mejoramiento de la calidad. Entonces resulta que hay un asunto que he querido rescatar aquí y dejárselos tal vez como reflexión y es las finalidades del monitoreo de la calidad. Todo este sistema de información, todo ese pool de indicadores muy bien organizados, con unas fichas técnicas, con unas referencias, unas formas de operativizarlos para que pueda ser obtenida una información confiable por parte de todas las organizaciones a lo largo y ancho del país, pues tiene unas finalidades. Per se la finalidad del sistema de información no es información para un externo, es una información que en primera instancia le sirve a la organización para mejorar, que le va a generar un conocimiento a cada organización y en general al sistema de salud, que vamos a poder comparar en diferentes ángulos, por ejemplo, en regiones. ¿Qué pasa en Nariño? ¿Qué pasa en Putumayo respecto a ese sistema de gestión de la calidad? Y cómo a partir de unos indicadores que nos dan unos aspectos clave, pues estoy pudiendo monitorear la gestión de calidad. Nos da insumos para esa referenciación y lo más importante de este monitoreo de la calidad es que promueve acciones de mejoramiento. Y esas acciones de mejoramiento se dice en la norma que tiene 2 grandes, digamos, propósitos. Uno, orientar la toma de decisiones. Todo indicador en todo sistema de calidad de cualquier sector, pues nos tiene que llevar a una toma de decisiones. En el sector salud somos muy enfáticos en relacionar esa capacidad de tomar decisiones para el mejoramiento continuo de los servicios. Entonces, las decisiones que se toman a nivel organizacional o a nivel sectorial con los indicadores de este sistema de indicadores para la calidad, pues ya per se es un gran avance en el mejoramiento continuo, porque nos llevan a determinar cómo tomar decisiones en todos los niveles.
Y un gran aprendizaje al interior de las organizaciones de salud puede ser que esa toma de decisiones sea muy acuciosa antes del reporte, tal vez culturalmente, y es uno de los aspectos que todavía tenemos que afinar como país, es que tenemos una orientación al reporte. Pareciera que la principal finalidad del monitoreo es el reporte. El reporte es uno de los grandes pasos de esa vida, de ese sistema de información. Pero el reporte nos tiene que aportar una toma de decisiones y una orientación de recursos para el mejoramiento al interior de la organización antes de reportar. Y el otro gran propósito que tenemos es que nos da una generación de conocimiento porque el mejoramiento siempre nos va a llevar a afianzar aprendizaje y a generar conocimiento en última instancia. Entonces, todo este sistema de información para la calidad con estas 5 finalidades que están allí en la resolución, pero a veces en los equipos de trabajo y en los sistemas de calidad de las organizaciones de salud, pocas veces nos llevamos a revisar claramente cuáles son estas finalidades y pocas veces los trabajamos con los equipos que tenemos a cargo. Entonces, las personas pueden percibir que hay una serie de indicadores de obligatorio reporte, una serie de indicadores que me están exigiendo las organizaciones, como por ejemplo el asegurador o la entidad territorial o el mismo ministerio, Supersalud, pero no le damos el verdadero valor. Y aquí solo como ejemplo algunos indicadores. Uno de ellos y con los que, digamos, las organizaciones hoy se relacionan con muchísima fuerza y de pronto en escenarios académicos y demás les causa muchísima inquietud y quieren conocer un poco más cómo llevarlo, es el que está allí de proporción de satisfacción global de los usuarios, que de alguna manera nos está diciendo, como les mencionaba, cuál es esa experiencia de la atención y en términos de evaluación de calidad, cómo tenemos esos puntos clave, pero esto nos da un insumo de mejoramiento infinito en las organizaciones. Me voy a referir a otro componente del sistema obligatorio que es la auditoría. La auditoría para el mejoramiento continuo es como un gato hidráulico. Es el componente que nos va a permitir hacer lo que están dando estas flechitas, un diferenciador entre lo básico, que es habilitación, básico pero fundamental. ¿Listo? El básico no quiere decir que sea fácil o que se pueda llevar como con ligereza, no, es básico porque es fundamental. Entonces, de ese componente fundamental del sistema obligatorio de garantía de calidad, nos va llevando y nos va elevando el nivel hacia estándares superiores, porque la premisa de esa auditoría para el mejoramiento es que va a ser una comparación sistemática frecuente entre lo observado, calidad observada, pero contra la calidad esperada. ¿Qué pretendo? ¿Cuál es el resultado que espero al final del proceso de atención? Y cómo observo en mi día a día que se da esos niveles o ese grado del gran atributo que es la calidad. ¿Listo? Y para eso tenemos unas estrategias muy interesantes. Autocontrol, que resulta ser una capacidad. Todos en una organización de salud debemos ser capaces de identificar lo fundamental y gestionarlo para mejorar. Y ese autocontrol se convierte en un fundamento filosófico del mejoramiento continuo. Dice la literatura y dice la misma normativa, tomando pues todo ese recorrido de la literatura en gestión de calidad y mejoramiento en servicios de salud, que cuando tenemos un muy buen nivel de autocontrol, cuando somos capaces como organizaciones de llevar a nuestros equipos de trabajo a esas dinámicas de autocontrol, pues la auditoría interna y sería, digamos, un paso innecesario o no sería ley. Si nosotros examinamos hoy el grado de avance en nuestras organizaciones de salud, necesariamente tenemos que hablar de estos 3 niveles: autocontrol, auditoría interna y auditoría externa. Vivimos esa auditoría interna cuando realizamos cualquier tipo de auditoría, en el caso de servicios de salud, auditoría clínica, auditoría
de paciente trazador, cualquier tipo de auditoría de las que aplicamos a nuestros servicios de salud. Y tenemos una auditoría externa, por ejemplo, cuando un asegurador va a una organización de salud y revisa su cumplimiento de condiciones de calidad, pues está haciendo una auditoría externa. Y está haciendo una auditoría externa cuando va y se fija en cómo es el proceso de atención de cierto tipo de pacientes con unas patologías muy especiales y hace una auditoría concurrente. Eso es una auditoría externa. Entonces nosotros, uno de los grandes retos que tenemos en las organizaciones de salud es posicionar este autocontrol, dar elementos a nuestros equipos de trabajo para poder trabajar en ese autocontrol. En la medida en que seamos capaces de generar un mejor autocontrol, tendremos una mayor proporcionalidad de mejoramiento continuo de la calidad, porque empieza por la reflexión personal sobre qué estoy haciendo en forma correcta y cuál es mi resultado. Esta diapositiva sin duda en Colombia la conocemos, la ruta de acreditación, perdón, de programa de auditoría para el mejoramiento. Tenemos un proceso de autoevaluación, tenemos una priorización, selección y priorización de procesos, definimos cuál es la calidad que esperamos, hacemos una medición inicial, un plan de acción, ejecutamos ese plan de acción y evaluamos el mejoramiento. Y todo eso nos tiene que llevar hacia un aprendizaje organizacional. Mejora continua será igual a la proporción de aprendizaje organizacional que logra llevar o depurar como conocimiento. Y ahí cuando nosotros entendemos este fundamento, más allá de los pasitos de esta ruta, que a veces pues se convierte, así como en indicadores, el reporte se convierte en el eje principal y tenemos que volver al fundamento del monitoreo de la calidad. Aquí tal vez el tener la información documentada que soporte la ruta parece ser el eje central y el eje central es cómo estamos llevando a generar ese aprendizaje, lo afianzamos en el tiempo para poder generar conocimiento. Y ese conocimiento, que soy uno de los grandes retos en la gestión de calidad para organizaciones de salud, ¿cómo gestionamos conocimiento? Entonces, ¿de dónde viene esa gestión del conocimiento? De ese aprendizaje, de esa validación de formas en las cuales demostramos que hemos mejorado y que de alguna manera hemos aprendido la lección. Y hemos aprendido la lección en términos de seguridad, por ejemplo, que aprendemos del error. En términos de gestión del riesgo, hemos aprendido la lección, cómo abordar efectivamente algunas situaciones. En términos de pertinencia, también hemos aprendido muchas lecciones. Y ese aprendizaje organizacional nos quiere decir que para eso está ese componente de auditoría. No vamos a llegar a estándares superiores, que es el gran propósito del componente, si no tenemos claro cómo llegamos a generar un aprendizaje, pero lo afianzamos para que se convierta en conocimiento. Conocimiento que beneficia la gestión de la organización, que beneficia al paciente, familia, comunidad, que beneficia todo un sistema de salud, que beneficia toda una región, porque cuando generamos conocimiento, pues estamos generando esos niveles diferenciadores y superiores de calidad. Y aquí me voy a referir solo a dos cosas que considero son el principal avance que hemos tenido en esa auditoría para el mejoramiento. Primero que se han definido unos focos y la organización para ir a esos estándares superiores y para poder aprender, generar un aprendizaje y evolucionar en su estabilización a conocimiento, pues tenemos que nuestros focos pueden ser acreditación, gestión del riesgo, el mismo programa de seguridad del paciente y el mejoramiento de resultados de indicadores. O sea, todos los focos o los posibles, digamos, cursos de trabajo en ese mejoramiento los tenemos a la mano, nos los está proporcionando el mismo sistema. Pero aquí la conciencia debe ser, vamos un poco más allá. Entonces, ¿para qué existe el mejoramiento?
para transformar situaciones, para mejorar esos niveles de calidad, para optimizarlos, no para seguir cumpliendo lo mismo que cotidianamente hemos hecho, sino para ir a ese nivel superior. Es así como tenemos que entender cualquiera de los enfoques. Y aquí, dentro de esos puntos críticos de la ruta, o sea, de ese pasito a pasito que veíamos ahora en la diapositiva, pues rescata la evaluación de los planes de mejoramiento, las auditorías internas, qué papel juegan y cómo nos ayudan a evolucionar en esos planes de mejoramiento. Y nos quedamos con este cuadrito azul de la parte final como una reflexión para siempre. ¿Cómo evaluamos el aprendizaje organizacional? El que tengamos un cumplimiento de acciones de mejora en un plan no significa que hemos aprendido la lección. ¿Listo? Entonces hay que cambiar un poco el chip, la forma como nosotros en salud hoy estamos entendiendo el mejoramiento. Mejoramiento no es llevar a plan. Eso es uno de los muchos pasos. Pero la ejecución de ese mejoramiento nos tiene que llevar a generar una gran cantidad de lecciones aprendidas. Y esas lecciones aprendidas se tienen que quedar en los nuevos patrones de comportamiento de nuestros equipos de trabajo. Y así vamos alineando esa experiencia de servicio del usuario con esa alineación de los equipos de salud, porque es la única manera, como su nombre lo dice, en que aprendemos a realizar las cosas de una manera diferente y afianzar lo que estamos haciendo muy bien para seguir buscando otras alternativas de mejoramiento. Entonces, el gran reto hoy en auditoría para el mejoramiento no es solo tener o documentar o implementar, desarrollar de alguna manera la ruta. Eso es solo uno de los muchos pasos. El tener unos mecanismos más sólidos de ejecución y más disciplinados de seguimiento a esos planes ya es un pasito que vamos avanzando. Pero ¿a dónde tenemos que llegar? A evaluar ese aprendizaje organizacional. Y cuando generamos esa capacidad tanto de aprender como de evaluar ese aprendizaje, pues es cuando estamos en la ruta de la mejora continua. Aquí una reflexión respecto a la calidad de los servicios de salud. Y dice que un servicio de salud incrementa la probabilidad de resultados deseados por los pacientes y reduce la probabilidad de resultados no deseados. La calidad nos va a llevar siempre a esos niveles superiores. Ese grado en que se cumple el gran atributo que es la calidad va a ir siempre ligado al mejoramiento continuo y a esos niveles superiores y nos va a llevar a ese paciente, su familia, la comunidad a un mayor nivel de confianza porque estamos disminuyendo la probabilidad de esos resultados no deseados. Y entonces tenemos el componente superior, los estándares superiores, el grado de excelencia que plantea el sistema obligatorio de garantía de calidad en Colombia, que es el sistema único de acreditación. Y los quiero dejar con esta diapositiva para siempre en su disco duro. Dos grandes enfoques de la filosofía de acreditación que están de la mano y son pautas principales en el mejoramiento. Ejes trazadores de acreditación, aspectos de alto impacto hacia los cuales se tiene que dirigir el mejoramiento de la organización. Acreditación en salud depura 10 atributos de la calidad. 5 de ellos, los que están aquí en blanco, son propios del sistema obligatorio de garantía. 5 más que nos trae como valor agregado. El mejoramiento continuo se orienta hacia logros, resultados tangibles en torno a estas características de calidad. Entonces, acreditación dice niveles superiores. 5 son ya bastante exigentes: accesibilidad, oportunidad, continuidad, pertinencia. ¿Mm? Pero 10 son mucho más exigentes, pero no cierra la puerta. Dice, además de estos 10, usted puede tener muchos otros, si así lo estima, para que su servicio de salud sea mucho más beneficioso y para que pueda posicionar esos diferenciadores o valores agregados. Aquí quiero referirme a este atributo. La competencia hoy se consolida como un atributo
del Sistema Único de Acreditación. Y la competencia implica todo lo que hace décadas trabajamos en mejoramiento continuo de la calidad como la idoneidad profesional. Y vamos un poquito más allá del concepto de tener las personas con un conocimiento y en un número suficiente. Vamos a las habilidades, vamos a las destrezas y eso es parte ya de una evidencia del aprendizaje organizacional cuando somos capaces de generar nuevos patrones de comportamientos individuales y colectivos, personas más competentes para poder realizar la prestación del servicio, la misma planeación y prestación del servicio en unos niveles superiores. Aquí dentro de los estándares de mejoramiento en acreditación, y solo me voy a referir aquí a dos puntos importantes, y nos habla de una gestión de oportunidades de mejora. Y aquí, pues, digamos que una pedagogía interesante desde la óptica de mejoramiento puede ser que tenemos una carrera de antorchas. Entonces, tenemos la antorcha encendida con todo lo que hemos logrado, que en acreditación son las fortalezas. Pero retomamos con algo que se llama oportunidades de mejora esa antorcha y la mantenemos encendida. ¿Cuándo la mantenemos encendida y llegamos a la meta en esa carrera de antorchas? Cuando logramos gestionar la oportunidad de mejora. Entonces tendremos que hacer que toda la organización en todos los niveles, todos los procesos, participen en esa carrera de relevos y todos los equipos mantengan encendida la antorcha. Eso quiere decir la gestión de oportunidades de mejora. En acreditación no es viable que podamos avanzar cuando tenemos unos temas en los cuales trabajamos mucho y otros que tenemos olvidados. Tenemos unos temas clave, tenemos unos diferenciadores, tenemos unos planteamientos muy claros de mejoramiento continuo. Y eso es posible solo cuando todos los equipos de trabajo están en la misma sintonía. Y hay un elemento fundamental en todo eso que es la comunicación de resultados. Y tal vez es uno de los puntos más retadores de la implementación de todo el sistema. Cómo comunicar adecuadamente los resultados, cómo comprometer a las personas, no solo a los equipos de trabajo, sino también comprometer al paciente, su familia, otras partes interesadas en todo ese mejoramiento. Será una de las grandes destrezas también que hay que desarrollar. Y tendremos que poder monitorizar permanentemente el mejoramiento continuo de la organización. Entonces, en acreditación existe algo que son los elementos medibles. ¿Cómo voy a medir que, por ejemplo, mi atención es oportuna? Pero es diferente una atención oportuna en urgencias que en ambulatorio. Entonces, mi elemento medible necesito entenderlo muy bien. El tiempo de espera, porque el contexto y la connotación de su análisis va a ser diferente en urgencias que en hospitalización o que en ambulatorio. No es lo mismo estar en una sala de espera 45 minutos que estar para valorar en urgencia 45 minutos. Entonces, ese proceso de monitorización requiere ese aprendizaje de la organización, requiere unas lecciones aprendidas, requiere una competencia de todas las personas hacia el mejoramiento y requiere un entendimiento claro de todos los niveles de la organización hacia dónde va. Y existe uno de los elementos, tal vez uno de los conceptos que considero personalmente más lindos del sistema de acreditación, la transformación cultural. La evidencia máxima de mejoramiento en una organización, como lo plantea acreditación, está aquí, en la transformación de la cultura. Nuevos patrones de comportamiento, comportamientos que son protectores, por ejemplo, del paciente y su familia, protectores del mismo equipo de salud, protectores de la organización, de los recursos, del buen nombre, comportamientos que nos llevan a unos mejores resultados clínicos, comportamientos que quedan para siempre en los equipos, independiente de la variabilidad de esos equipos, que puede ser uno de los grandes retos que tenemos cuando trabajamos en esa transformación cultural. Pero transformación cultural siempre serán las ligas mayores del mejoramiento continuo de la calidad. Y aquí una pequeña reflexión de Imai. Imai es el promotor del Kaizen, el autor oriental promotor del Kaizen.
Y dice que todo es mejorable a partir de pequeños o grandes cambios, pero son graduales. Y esa gradualidad nos lleva a que todas las personas participen. El mejoramiento no es posible bajo ninguna teoría administrativa, bajo ningún sistema de calidad, si las personas no comprenden, no se sintonizan y si esos equipos, esas altas gerencias, no logramos que las personas se comprometan con esos cambios graduales y no participan en los procesos. Si la calidad es asunto de 2 o 3 personas en la organización, el mejoramiento nunca se va a dar. Las lecciones aprendidas nunca van a quedar en la mente, en el chip de las personas, porque son lecciones que otros han aprendido o lecciones que otros nos quieren dar a conocer. No son mis propias lecciones y esa es la diferencia cuando para el mejoramiento no logramos esa participación y compromiso. Aquí en la mejora continua vista desde los sistemas de gestión de calidad, pues a manera de retomar todo lo que hemos venido hablando, los voy a dejar con esta diapositiva para siempre en el disco duro, con o sin sistema de gestión de calidad. Muchas organizaciones de salud hoy han acogido sistemas tipo ISO, por ejemplo, certificación de sus procesos de sus servicios y es una muy buena forma de ir hacia el mejoramiento continuo, ir hacia esa mejor alternativa de calidad en el servicio para una población a la cual se sirve. Y aquí pues tendremos que ir de la mano con que los sistemas de gestión de calidad son la garantía del resultado planificado por la organización. Un sistema de gestión de calidad no es eficaz, tal cual lo dice la definición, si no estamos llevando a la organización a cumplir sus objetivos. ¿Cuál es el objetivo común de todas las organizaciones de salud? Mejorar la condición de salud de la población a la cual sirve, que presta servicios ambulatorios, que presta servicios hospitalarios, que presta servicios de altísima complejidad y tiene todos los servicios desde una atención ambulatoria hasta una unidad de cuidado crítico. Pero en toda la diversidad de servicios que se pueden tener en una organización de salud de un prestador, pues el gran propósito es mejorar la condición de salud de esta población a la cual se sirve. Si somos un asegurador, por ejemplo, entonces, ¿cuál será el propósito? Gestionar el riesgo de la población y articularse muy bien con una red de prestadores de servicios para poder solucionar esos problemas de salud de la organización que tiene acá, de la población, perdón, que tiene a cargo. Entonces, siempre el mejoramiento continuo está ligado al logro de resultados y como principal resultado de la calidad en las organizaciones de salud, pues tenemos esa transformación positiva, esa contribución al mejoramiento de la condición de salud de los pacientes a la cual se atiende. Eso es lo que no podemos olvidar cuando implementamos un sistema de calidad en la organización, que ese es el gran propósito de la calidad. La Organización Mundial de la Salud nos habla desde la década de los 80 de la definición de calidad de los servicios sanitarios. Y allí dice que son servicios que se sabe son seguros, que se prestan de manera equitativa con un nivel profesional óptimo. Allí ya nos está dando un marco de acción grandísimo en todos los países del mundo para que ese mejoramiento continuo vaya hacia la competencia, hacia una mayor capacidad de solucionar los problemas de salud de las poblaciones que tenemos a cargo y hacia atenciones que tienen un equilibrio entre lo relacional y técnico-científico muy adecuado para llevar a resultados. Y a eso nos lleva pues cualquier sistema de calidad. Hay algo muy importante en esta mejora continua desde la perspectiva de los sistemas de gestión de calidad. No necesariamente tenemos que implementar un sistema de gestión de calidad para tomar en cuenta estos tipsitos, el mejoramiento continuo. Quiero que nos quede en la mente para siempre, en el chip para siempre. El mejoramiento continuo responde a necesidades y expectativas actuales y futuras. Y en salud, este criterio es muy valioso.
El paciente que hoy es un niño, mañana va a ser un adolescente. Su necesidad en salud va a ser diferente, pero su condición de salud será mucho mejor si desde niño hemos podido intervenir en él. Entonces, eso hace que nosotros en las organizaciones de salud, cualquiera que sea nuestro rol en un sistema, al pensar en mejoramiento de la calidad, pues pensemos en ese beneficio que desde la década de los 60 nos están planteando y esa década de los 80 que la Organización Mundial de la Salud nos dice servicios seguros, equitativos, accesibles con nivel profesional óptimo. Mínimo esas cuatro condiciones ligadas a mejorar la condición de salud de la población que tiene acá. Y aquí para cerrar nuestra actividad, pues unos tipsitos que son para siempre. Recordemos que hay unos elementos que son propios de la gestión de nuestras organizaciones y que debemos tener en cuenta para que la mejora continua sea una realidad. Entonces quiero introducir esta última sección con una frase de Harrison que dice que aunque el reto sea organizacional, el mejoramiento parece de otros, parece de toda la organización de salud, pero el verdadero cambio siempre ocurre a nivel individual. La pregunta para siempre será, ¿cómo entiendo el mejoramiento continuo? ¿Cómo participo? ¿Cómo contribuyo a mejorar la calidad en mi organización? Algunas personas reflexionan y dicen, pero es que yo no tengo que ver con el paciente. Sí, pero el cambio es individual, la orientación es individual, la participación, esa identificación con los grandes propósitos de la organización siempre es individual. Podemos estar muchos años en una organización, no necesariamente de salud, de cualquier tipo. Y si no nos identificamos con esos grandes propósitos, pues realmente nosotros no vamos a dejar huella en la organización, porque no estamos sintonizados con el deber ser de la organización. En una organización de salud es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en un servicio y porque estamos esforzándonos muchísimo por beneficiar a una población a la cual servimos. Entonces tenemos todos los elementos para que filosóficamente y desde el punto de vista humano podamos comprometer a las personas con ese mejoramiento continuo. El mejoramiento continuo empieza ahí, en el conocimiento claro, pero en el compromiso y en el impulso de cada ser humano de participar activamente en mejorar las condiciones. Entonces, me voy a referir acá a 5 aspectos clave para tener en cuenta siempre en el mejoramiento continuo. Primero, toma de decisión. Calidad de la toma de decisión, que una parte la comentábamos ahora con el sistema de información para la calidad. Tenemos en salud algo que se llama, en su momento se llamaba en la década de los 70, se llamaba la triple meta en salud. Hoy ya estamos hablando de como la quinta meta en salud y estamos incorporando otros elementos de la gestión. Pero todos implican una muy buena toma de decisiones y una orientación muy clara de las organizaciones. El concepto inicial nos decía que nos fijábamos en el costo de la atención y a veces pensamos que la calidad y que el mejoramiento de la calidad va a implicar muchísimos recursos y pues eso va a hacer que el sistema se desestabilice. Hay muchas herramientas y muchas estrategias de mejoramiento que podemos lograr solo entendiendo el deber ser y llevando a nuestros equipos a trabajar en lo correcto. Segundo elemento, la experiencia de servicio, que ya la hemos mencionado. El servicio que están recibiendo los usuarios tiene todos los elementos, es como preparar una fórmula magistral, tiene una dosificación perfecta de todas las características de calidad en esa experiencia de servicio y obedece a lo que está pensando, lo que dice, la promulgación del direccionamiento estratégico, las políticas, los programas de la organización. ¿Qué experiencia de servicio estamos generando? Y lo más importante, por eso está aquí asimilada con esta meta principal. ¿Cuál es el estado de salud de la población que generamos como organización de salud en virtud de ese mejoramiento continuo? Con todo lo que hacemos para mejorar en una organización de salud, independiente de nuestro rol, asegurador, prestador, entidad territorial, en fin, pero ¿estamos contribuyendo a esa salud de la población?
¿Qué dicen indicadores o qué dice un perfil epidemiológico? La población a la cual servimos logramos en un mediano plazo transformar positivamente el perfil de morbilidad, por ejemplo, y hacia allá es hacia donde tenemos que medir la calidad de la atención en salud. Por lo tanto, la mejora continua la vemos cotidianamente en cosas muy de logro de metas de nuestra organización, pero siempre tendremos que estar proyectando allá en esa condición de salud. ¿Cuál es el estado de salud de la población a la cual servimos hoy? Otro punto importante desde la perspectiva humana, equipos de trabajo alineados que creen, que conocen, que sí verdaderamente están sintonizados con las políticas, los lineamientos, entre ellos todo lo que tiene que ver con mejoramiento, todos los aspectos clave en la organización, coherencia, comportamientos de las personas en virtud de todo ese pensamiento estratégico. Y el último punto, consistencia, cifras, hechos, datos, el electro que mencionamos al inicio, los puntos, los planos en los cuales va ese electro, que nos muestra en el tiempo que realmente hemos podido, a partir de esa sintonización de todo nuestro equipo con los grandes propósitos de la organización, hemos podido aprender lecciones, generar nuevos conocimientos y llegar hacia una consistencia, y es que ya hay cifras, hechos y trazabilidad en el tiempo que nos dice si hemos mejorado, si hemos beneficiado y si estamos equilibrando esa balanza. Menos riesgos, mayor beneficio. Hay una herramienta de gestión en todas las organizaciones que son los comités. Y en las organizaciones de salud muchas veces los equipos de trabajo dicen es que tenemos muchos comités, es que tenemos unos comités normativos y ya con esos comités tenemos muchísimo trabajo, pero las mismas personas están en los comités, por ejemplo, entonces esos comités se vuelven un poco duplicar acciones, se vuelve un poco engorroso, que el acta, que bueno. ¿Cuál es la invitación que les dejo? Los comités, como herramienta de gestión de una organización de salud, son la mejor evidencia y el mejor motor para el mejoramiento. ¿Listo? Entonces, comité, por ejemplo, de historias clínicas, tiene unas funciones, tiene un propósito, tiene una razón de estar ahí. Y todo lo que tenga que ver con esa evaluación de calidad de la historia clínica y con esa conservación de la custodia, por ejemplo, de los registros clínicos y con todo lo que tiene que ver con el deber ser, la parametrización de los contenidos de la historia clínica, todo eso es fuero, entre muchas otras cosas, pero las principales, de un comité de historias clínicas. Cuando un comité desarrolla sus funciones, está gestionando mejora continua en torno mínimo a esos 3 puntos clave que acabamos de mencionar. Entonces, el tiempo y la maduración en mejora continua en las organizaciones nos va dejando como aprendizaje que en las organizaciones de salud los comités son una herramienta de gestión de primera elección para poder generar resultados en mejoramiento continuo. Entonces, tal vez la forma como nosotros regularmente evaluamos los comités, no es solo cuestión de si se hace o no se hace el comité, o cuestión de si asisten o no asisten todas las personas, o si las actas del comité cumplen con unas características. El punto es el fondo, el contenido de este comité. ¿Qué mejora se está gestionando en ese comité? ¿Cómo los resultados y la toma de decisiones de ese comité me orienta ese mejoramiento continuo? ¿Cómo puedo llevar análisis esos indicadores que me dan prueba de la consistencia en algunas mejoras implementadas? Esa, digamos, relación bidireccional entre la gestión de muchos temas claves y los comités que, digamos, construye y que contribuye a un mejoramiento continuo y que nos tiene que llevar al gran propósito que hemos mencionado para el mejoramiento continuo, aprendizaje organizacional que se estabiliza y en el tiempo genera conocimiento, lecciones aprendidas que nos permitan en esa coherencia transformar y tener la base de esa transformación de comportamientos que nos van depurando esa famosa transformación cultural
que tenemos como reto hoy en organizaciones de salud. Entonces, desde ahora los invitaría a que miremos los comités desde una óptica diferente. No es tener o no tener un comité, que funcione o no un comité. El acta del comité compila toda una gestión del mejoramiento continuo. Entonces, también cómo empoderamos más a las personas que están en esos comités para poder hacer una mejor labor de cara al mejoramiento continuo y cómo podemos estructurar mejores herramientas de gestión incorporándolas a esos comités de diferentes temas clave. Un asunto que siempre va ligado al mejoramiento continuo en salud, satisfacción del usuario de los servicios de salud. Y allí tendremos muchos elementos, entre otros los que están en la diapositiva, hay 2 diapositivas ahí en su material les queda, de algunas reflexiones sobre esos factores que influyen en la satisfacción de los usuarios. Pero en última instancia, esa satisfacción del usuario no nos puede dar solo una arista de la experiencia de servicio. Muchas veces estamos indagando sobre qué imagen se llevan las personas y esa satisfacción puede estar a expensas, por ejemplo, de una sala de espera muy amplia y muy cómoda. Pero sí me siento satisfecho y cuando indagamos un poquitico más y por qué está satisfecho, no, porque el tiempo de espera fue muy pequeñito y porque la comodidad de la sala de espera, excelente. Pero ya cuando vamos a indagar sobre qué tanto conoce de su estado de salud, por ejemplo, tal vez no, qué tanto le quedó claro sobre su tratamiento, tal vez no, o tal vez no sintió la confianza para preguntarle al profesional sobre algunos aspectos de su tratamiento. Entonces, la satisfacción debe tener muchísimas miradas y esos medidores de satisfacción, como el que les mencionaba allá como uno de los muchos ejemplos en el sistema de información para la calidad, pues va de la mano como esa voz de la conciencia del mejoramiento continuo en las organizaciones de salud. Pero si estamos midiendo adecuadamente la satisfacción y si estamos teniendo las diferentes consideraciones para determinar esa satisfacción. Una pregunta para siempre en mejoramiento continuo: cómo las organizaciones determinan la satisfacción y si los satisfactores que están reconociendo las personas realmente son por los que se ha esforzado la organización. Y el último punto es la gran tarea. Esta la vamos a dejar, no sé, en su computador o en una libreta o en lo que estén dejando el registro de esta pequeña actividad de hoy. Es una tarea para siempre. Cierre de ciclos de mejora. El cierre de ciclo quiere decir que el problema de calidad, que la brecha, como la literatura lo indica, entre la calidad observada y la calidad esperada, que no hay brecha o que logramos equiparar ese nivel. Entonces esperaba, no sé, una adherencia a tratamiento y esa adherencia a tratamiento la llego a observar 6 meses después de ingreso a un programa, por ejemplo. Esa brecha quiere decir que tenemos unos ajustes que hacer y ahí es donde originamos todos los ciclos de mejora. El cierre de ciclo quiere decir que hemos aprendido, que hemos subsanado la situación, pero que no nos quedamos eternamente en el problema, sino que una vez hemos aprendido la lección, pasamos eso al deber ser, a la cotidianidad y buscamos nuevos retos. Uno de los elementos más difíciles, y tal vez sea la experiencia de muchos de ustedes que están relacionados con el mejoramiento en muchos de sus aspectos, pues sea ese concepto de cierre de ciclos. Y es allá hacia donde va nuestro sistema de calidad en Colombia, a ese concepto de cierre de ciclos, no solo a la ejecución de acciones de mejora en un plan de mejora, sino a cerrar el ciclo, a cerrar esa brecha, a cerrar esa diferencia. Entonces tendremos muchos elementos para cerrar el ciclo. Una cosa es que tenga un plan de mejora con 50 acciones y ejecute las 50 acciones, pero el problema de calidad no me ha desaparecido, pero sigo teniendo las mismas esperas prolongadas, pero sigo teniendo la misma insatisfacción del usuario, pero genero otros problemas que, por ejemplo, me afectan la seguridad del paciente.
Entonces, así haya cumplido la totalidad de lo que estaba planificado en la mejora, no puedo hablar de cierre de ciclo. Cierre de ciclo nunca será igual a ejecución de acciones de un plan de mejora. Y ese es el paradigma que tenemos que romper hoy en organizaciones de salud. ¿Cómo posicionamos y cómo llevamos en esa misma madurez de la gestión de la mejora a nuestros equipos a trabajar en ese concepto de cierre de ciclos? Y aquí tres tipsitos finales. Uno, empoderamiento del talento humano, conocimiento, aproximación a las metodologías de análisis y mejoramiento continuo y toma de decisiones. A veces eso es asunto de muy pocas personas en la organización. Metodologías claras, sencillas, amigables. No necesitamos metodologías súper sofisticadas. En el sector salud tal vez es donde tenemos mucha facilidad de apropiación de metodologías que vienen de otros sectores y, por ejemplo, seguridad de pacientes es una evidencia de eso. Pero lo debemos hacer de la manera más sencilla posible, pero de una manera disciplinada. Sencilla, pero disciplinada. Y tenemos que generar ese compromiso. Para generar compromiso, pues debemos dar ejemplo desde el liderazgo. Y aquí nuestra reflexión final. Peter Drucker, que es uno de los grandes autores en administración en el mundo, nos dice que la excelencia de un líder se mide en la capacidad de transformar los problemas en oportunidades. ¿Qué nos está diciendo en el lenguaje de nuestro mejoramiento continuo en salud? Y un líder es el que gestiona la mejora continua, porque es el que puede transformar problemas, brechas, diferencias de calidad en oportunidades. Lo puede transformar totalmente, pero conociendo un sistema, conociendo una organización, conociendo muy claramente y muy alineado ese líder con los grandes propósitos de la organización, con ese foco del beneficio de la condición de salud de la población a la cual servimos y, por supuesto, llevando a sus equipos de trabajo en esa articulación. Entonces, pues ese era el contenido que quería compartir hoy con ustedes. Les agradezco mucho pues la asistencia y entonces me comentan algunas preguntas para alcanzar a resolverlas en este espacio. Lucero, muchísimas gracias por tu charla. Pues hasta el momento no tenemos una pregunta, es si puedes dar unos tips para trasladar todos estos puntos a la salud en un colegio. Ok, entonces igual que como en toda organización cuando estamos en un colegio, pues tenemos una población a la cual atendemos y esa población a la cual atendemos tiene unas necesidades, unas expectativas. Lo primero que debemos conocer es muchísimo a esa población como en toda organización de salud, de alguna manera es un ejercicio de caracterización. Y otro punto es tener muy claro el alcance, cuál es el alcance de ese servicio de salud que está ahí en ese colegio y cuál puede ser la calidad esperada, qué es lo que debemos aportar. Tal vez en ese orden de ideas podrán aportar mucho en la canalización de pacientes, podrán aportar mucho en esos resultados académicos, como ciertas situaciones propias de la condición de salud de esos jóvenes puede estar relacionada con el desarrollo académico. Entonces, otro tip allí en el mejoramiento puede ser trabajar, por supuesto, muy de la mano con esas directivas y con esa institución educativa y ir hacia esos propósitos de mejoramiento y de desempeño académico. Super Lucero, muchísimas gracias. Otra pregunta es, ¿cómo fortalecer el aprendizaje organizacional más allá del cumplimiento de actividades? Muy bien. Entonces, hay una fase del mejoramiento que nos dice analice por qué se presentan los problemas de calidad. No es lo mismo un problema de calidad de, por ejemplo, una insatisfacción de un usuario o una queja por unos tiempos de espera prolongado. No es lo mismo ese tiempo de espera prolongado cuando estamos enfrentados, por ejemplo, a una falta de articulación entre el equipo de salud, entre el apoyo administrativo y la ejecución del tratamiento en asistencial, que cuando se deriva por una falta de recursos, por ejemplo. Entonces estamos con recursos incompletos y por eso no podemos responder y el tiempo se prolonga y eso hace que los usuarios, por ejemplo, se
alteren y que tengamos unas quejas y manifestaciones y en fin, todos esos problemas. Entonces, el primer paso es entender muy bien por qué ocurren las cosas, que esa es, digamos, una de las premisas del mejoramiento. Si entiendo qué es lo que pasa, si entiendo la génesis del problema de calidad, si entiendo cuál es el origen de esa brecha, puedo intervenirla. Y allí es donde generamos el aprendizaje. Si entiendo cuál es el problema, lo primero que hago es buscar cómo he abordado esta situación en el deber ser, en la información documentada de la institución. Y él puede obtener dos cosas. Uno, que no la he contemplado esa situación, o dos, que las personas no están desarrollando lo que está documentado, lo que dice la información documentada, guías, protocolos, procedimientos, etcétera. Entonces, cuando parte del problema es que lo que está ahí escrito no se está, las personas no están adheridas, pues tengo que buscar por qué no están adheridas. Tengo que volverlas a llevar a reconocer y a que vean la importancia de esa información documentada. Y así es como vamos generando ese aprendizaje organizacional. Los vamos a llevar a que esto no es por allá para contestar en un post o para cuando venga una auditoría externa. Esto es para el día a día. Entonces, el punto es que podemos precisar qué es lo que está pasando, podemos revisar y primero tenemos que descartar si nuestra información documentada está respondiendo a lo que está pasando o si tendremos que empezar por generar esos lineamientos. En cualquiera de los dos casos, la solución es volver a llevar a las personas en sintonía con ese deber ser, acompañarlas, asegurar los recursos y luego evaluar. Y otro punto del aprendizaje, y gracias por la pregunta, tiene que ver con esa amigabilidad de los controles. Tenemos que llevar a las personas a tomar una nueva actitud hacia el control, hacia esas evaluaciones, hacia esos seguimientos, hacia esas monitorizaciones de calidad. Eso nos va a generar mucho aprendizaje. Cuando las personas ven que, por ejemplo, los controles no son nocivos, no son para estigmatizar, descalificar, sino que esos controles nos ayudan a identificar dónde podemos tener la brecha, ahí cambia un poco la actitud y eso nos ayuda a afianzar aprendizaje. Y el otro punto es volver a revisar los resultados de los indicadores, es mirar el electro del paciente antes, cuando llegó, así en la urgencia y después del tratamiento, o sea, después de las mejoras. Si ya veo que el comportamiento está regularizado, pues ahí lo que voy a hacer es dejar ese como nuevo patrón de comportamiento y vuelvo a iniciar la labor de resocializar y de llevar a las personas. Y un punto que es clave allí, comprensión del por qué y el para qué de las mejoras. En el por qué se realiza eso, cuál es el beneficio, en qué voy a transformar el proceso de atención, cómo me va a ayudar esto para mejorar la condición de salud del paciente, cómo me va a ayudar para que ese grupo de personas vulnerables puedan tener un mejor acceso, cómo voy a hacer para, o esto cómo me va a llevar, por ejemplo, a una mejor adherencia al tratamiento. Si los equipos de trabajo en salud entendemos el por qué y el para qué de la mejora, ya tenemos un peldaño en ese aprendizaje. Muchas gracias, Lucero. Vamos con las últimas tres preguntas. Una, ¿cómo pueden adherir en el sector salud a los profesionales que son de planta con los que son de prestación de servicios a esas mejoras? Bueno, entonces, digamos que la variabilidad de la contratación en el sector puede ser un factor que nos afecta. Las personas tienen unos elementos en común o unos metas a cumplir en común. Y uno de los puntos clave en esas metas a cumplir en común es el sintonizarlos, que si presta un servicio para la organización, pues tiene unas actividades a desarrollar, pero esas actividades están sintonizadas a lograr unos cambios beneficiosos para la condición de salud de los usuarios, en fin, para la misma organización. Entonces está en dar igualdad de condiciones en cuanto a la capacitación, en cuanto al entrenamiento, en cuanto al acompañamiento, pero ser muy claros que si es una persona de planta que tiene unos objetivos, por ejemplo, de gestión concertados y el cual va a ser evaluado por la calidad con la cual se desempeñe,
pues va a tener, digamos, unos elementos equiparables en esa contratación, en esa prestación de servicios, donde le pueda decir, mire que sus actividades no solo voy a mirar el número, no es que atienda 5, 6, 10, 20 pacientes en un número de horas, es que todos esos pacientes sean atendidos con unas características de calidad. Y ahí es donde vamos abriendo el corchete y llegamos a trabajar y a comprometer a los dos tipos de personas. Mire que el aprendizaje, o sea, aquí no está aprendiendo solo el de planta, estamos aprendiendo todos. Entonces, de alguna manera, la forma como llevamos la información, la forma como comprometemos a las personas, como los llevamos, por ejemplo, al análisis, retroalimentamos resultados, tiene que ser una forma equiparable, donde borremos esa línea imaginaria que aquí está planta y aquí está contrato. Y ya en la parte, digamos, literal de los contratos y demás, tenemos que ir migrando a otras formas de evaluar la calidad. No es solo número de actividades, sino es que esas actividades cumplan con unas condiciones de calidad. Es que vamos a tener en cuenta, por ejemplo, cómo es la calidad del diligenciamiento del registro clínico, pero no para que ellos lo vean como, ay, además me van a evaluar otra cantidad de cosas, entonces va a ser muy difícil seguir contratando con esa organización. No, es para ampliar un poquito el panorama, es como cuando tenemos terceros. Entonces, ya no es solo que usted me dé un número de lecturas para imágenes, sino que esas lecturas sean oportunas, ¿cierto? En un tiempo que me permita responder al usuario y que sea confiable esa lectura. Entonces ya voy a tener otras dos características sobre las cuales voy a medir y para eso tengo que comprometerlo en un proceso de mejoramiento continuo. Y ahí hay un recurso muy valioso. Las personas finalmente van a quedar con todo ese aprendizaje. No importa si es de planta o es de contrato. No importa si va a estar 5 minutos, 10 minutos, perdón, 10 días o un mes o 2 meses en mi organización. Importa que ese aprendizaje va a quedar en su disco duro y que de aquí en adelante lo va a llevar a donde vaya y en la organización en la que esté. Y esos son argumentos que nos ayudan a sensibilizar cuando tenemos esas diferencias de contratación. De nuevo, muchísimas gracias, Lucero. Tenemos las últimas dos preguntas. ¿Cómo se vincula el tema de calidad y seguridad del paciente con los seguros de mala práctica médica como estrategia de manejo de riesgos? Bueno, allí digamos que lo principal es darle a las personas claro el deber ser. Por ejemplo, prácticas seguras. Estas son las prácticas seguras, socializarlas, resocializarlas, acompañarlas. Ahí hay que ser muy acucioso en balancear el dar la información y el evaluar, el acompañar, el darnos cuenta. Cuando nosotros estamos trabajando en seguridad del paciente, el poder, por ejemplo, entrenar más personas para hacer investigación de casos, el comprometer y socializar más a las personas cuando tenemos un análisis de casos, el hacer estrategias que estén comunicando como sesiones breves de seguridad o tipsitos de seguridad que mantengan a la gente sintonizada con los principales eventos adversos o las principales situaciones. Entonces, eso hace que las personas a fuerza de repetición pues se vayan a ver en esos elementos. Y otro punto clave aquí que viene con todo el proceso es que generalmente determinamos unos riesgos en la prestación del servicio. ¿Qué puede pasar al paciente en un escenario hospitalario diferente al ambulatorio? Pero las personas que están en esos turnos 24/7 en hospitalización tienen claro ese riesgo o ese riesgo es, por ejemplo, parte de una metodología organizacional y de un documento que está por allá y que algunas personas lo revisan, lo validan, lo actualizan. Pero aquí clave del éxito es llevar a las personas a decir, mire cuáles son los riesgos con este paciente, mire que el riesgo de caída, por ejemplo, en hospitalización es 4 veces más grande que en un escenario ambulatorio, pero en los dos escenarios tiene que estar pendiente de la condición de su paciente, que llega a pasar si ese paciente cae. No es lo mismo que caiga, no sé, un adolescente a que caiga una persona mayor, diabética, hipertensa, en fin. Entonces, esas son situaciones que nos llevan como a anticipar lo que puede pasar y eso es parte de la misma óptica del riesgo. Ahí el trabajo es fundamental en socialización, en sensibilización
conocimiento de todos los equipos de trabajo, de aquellos elementos que tenemos como un mapa de riesgos, socialización permanente, revisión de casos, todas las pedagogías que podamos implementar para que las personas estén sintonizadas con él. ¿Qué le puede pasar a su paciente y con lo que en la vida real nos está pasando? Ahí tenemos eventos, tenemos incidentes y eso hay que socializarlo y trabajarlo con la gente. Y eso nos puede ayudar muchísimo a romper como esa mirada que yo hago o que yo apunto en la historia clínica es para evitar tener un problema más adelante, porque también cuando lo llevamos a esa dinámica de pensamiento, pues digamos que ese no es el punto. El punto es llevarlos desde el deber ser y el concepto en seguridad de comportamiento seguro puede ser la principal allí herramienta de gestión que tenemos. ¿Qué es un comportamiento seguro? Un comportamiento que protege al paciente y su familia durante el proceso de atención, pero que protege a mi equipo de trabajo y me protege a mí de cometer errores. Y si cometo errores, pues de ahí para allá puedo tener gran cantidad de consecuencias. Pero también protege a la organización en sus recursos, en su buen nombre, en su imagen, en muchas cosas. Entonces, cuando tenemos ese sentido de la protección, que es la base de la gestión del riesgo clínico, esa gestión tripartita donde estoy protegiendo al paciente, pero también estoy protegiendo al equipo y me estoy protegiendo, me estoy autoprotegiendo en esa probabilidad de cometer errores y protejo los recursos de la organización. Es llevar a las personas en primera instancia en sensibilizaciones, capacitaciones, pero de forma impactante, de forma clara, revisión de casos, análisis de situaciones que han ocurrido acá, resocialización, cometió un error, fue un incidente, no fue un evento adverso como, uy, me salvé. Entonces usted mismo prepare el tema que tiene que ver con esto y va a estar por todos los servicios, en todos los centros, dando un tipcito de seguridad sobre ese tema. Eso hace, estrategias como esas, por ejemplo, hacen que las personas se confronten con la realidad y nos permita gestionar ese riesgo y llevarlos a esa dinámica de protección en esos tres enfoques. Súper, Lucero. Vamos con la última pregunta. em, ¿Qué es? ¿Cómo generar indicadores de resultados en los PAMEC? Ok, entonces vamos a revisar en ese PAMEC cuál es la calidad esperada, en torno a qué atributos de calidad tenemos esa calidad esperada. Entonces, por ejemplo, cuando el foco es acreditación, pues el principal indicador de calidad esperada es la calificación de acreditación. Per se ya esa calificación por grupo de estándares va a ser un resultado esperado. Pero además de esa calificación global, pues tenemos que dar unos resultados esperados por cada uno de los atributos de calidad. Entonces dependerá el grado de desarrollo y el nivel y la orientación que le da ese PAMEC, pues nos dirá cuáles son esos atributos de calidad. Entonces, por ejemplo, en términos de accesibilidad, gestión de barreras de acceso, en cuanto a oportunidad, mejoramiento de tiempos de espera, avances que tengamos en torno a cada uno de esos atributos o características de calidad y es allí donde podemos tener los resultados. Nos vamos a algunos indicadores que tienen que ver de cara al paciente, por ejemplo, con adherencias, resultado esperado, que si tenemos una baja adherencia a cierto tipo de pacientes, por ejemplo, paciente con patología crónica, con una baja adherencia al tratamiento, pues tenemos que colocarnos una meta muy puntual y ahí voy a combinar varios atributos de calidad. Voy a estar trabajando en pertinencia, seguridad y continuidad. Entonces tendré que combinar en ese mejoramiento, en esa estrategia de mejoramiento que desarrolla a lo largo del PAMEC, pues tendré que planificar muy bien cómo combino esos tres atributos. Pero en la calidad esperada debo tener integralmente un mejoramiento de la adherencia como ejemplo, pues para los resultados. Entonces, independiente del poco que la organización elija para el PAMEC, en esos pasitos que van definición de la calidad esperada y luego cuando implementemos ese plan, pues cómo vamos, digamos, comprobando que lo que planifiqué en torno a cada atributo de calidad
lo puedo lograr a expensas de las mismas mejoras que estoy implementando. Entonces, ahí básico que tengamos un tablero de indicadores por cada uno de esos atributos de calidad, pero muy aplicado al tipo de pacientes que atendemos. No es lo mismo atender un paciente ambulatorio, por ejemplo, en salud oral, que atender un paciente oncológico. Entonces, pueda que esté hablando de un mismo atributo, que sea pertinencia o que sea continuidad, pero es que la continuidad es diferente, como la mido y como otorgo un resultado, carita feliz, prueba superada en PAMEC, en salud oral, que para un paciente oncológico, por ejemplo, en una terapia de quimioterapia. Entonces, ahí es donde tenemos también que analizar muy bien cómo analizo. De alguna manera, eso lo pudiésemos llamar la personalización de esos atributos de calidad de acuerdo al tipo de pacientes que atiendo y cómo en esa calidad esperada determino esos valores, esas metas de acuerdo al tipo de paciente que atiendo y de acuerdo a el escenario de atención. No es lo mismo urgencias, hospitalización que ambulatorio. Entonces, esos dos moduladores, el tipo de pacientes, el grado de complejidad inclusive de los servicios que se prestan y el escenario de atención en el cual estoy, me van a dar una modulación para tener esas metas de resultado en torno a los diferentes atributos de calidad. Lucero, muchísimas gracias. Esa era la Con última mucho pregunta. gusto. Bueno, A las personas les gustó bastante la charla. De nuevo, muchísimas gracias por me estar alegra. acompañándonos. Muchísimas gracias a todos nuestros afiliados, a nuestros clientes internacionales. Les recuerdo nuevamente que les vamos a enviar el video de esta charla en el transcurso de la siguiente semana y nos vemos el siguiente jueves. Muchísimas gracias a todos. Que Hasta luego, estén Lucero. muy Hasta bien. luego a Muy todos. buen día para todos.